Cocinando me doy una maña que no hay en España. Hola, mamen, ¿qué Ya tal? llego de la compra del mercado. ¿Qué me vas a hacer para cocinar, para comer hoy? Pues mira, voy a ver si preparo una crema de verduras muy rica. Muy bien, estupendo. Oye, lo que necesito una bolsa, porque estoy preparando aquí una porva con los restos, que no veas. Pero otra bolsa para... Mira, tenemos bolsas de plástico, bolsas de cristal, bolsas para el papel, la bolsa de las pilas. ¿Y ahora quieres también para orgánico? Pues otra también para orgánico, mujer, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Qué vamos a hacer con el orgánico, Perico? Pues no sé, hacer un poco de compost o algo, aunque tengamos ahí 2 tomateras solo y 2 geranios. Que no tenemos un jardín. Es un Ya, poco... joder, yo me acuerdo en mi pueblo, mi padre tenía un compostero, claro, pero era enorme. Claro, aquí no podemos hacer eso. No sé cómo podríamos hacerlo, porque la idea es bastante buena, aunque vivamos en un piso. Oye, en un piso una cosilla así pequeña... ¡Ah, ya sé! Podemos llamar al... ¡Super Lombricero! ¿Qué han llamado a la puerta? Voy a ver. ¡Hombre! ¡Super Lombricero! ¡Ya estoy aquí! ¿Y qué vamos a hacer entonces? Para vuestro problema, que tenéis un problema de espacio, es muy fácil. Vamos a hacer un vermicompostador. Anda, ¿y eso cómo es? Pues es como un compostador, pero con lombrices. ¡Qué bien! Vamos a ello. Vamos pues. Pues como os contaba, esto va con lombrices, así que ¿tienes un par de cubos por ahí? Perico, tenemos 2 cubos por ahí, ¿no? Perfecto, Qué bien. perfecto. Ven para Otra acá. cosa que reciclamos. Esto, ese déjale por ahí. De momento con un par de cubos me vale. Así, que tengan tapita. Bien. Ven para acá. ¿Tenéis algo para agujerear? Espera, que lo estoy viendo. Ahí, tenéis un soldador. Perfecto, nos vale. Ahí tenemos uno. Como ejemplo. Pues cogemos uno de estos cubos. ¿El ¿vale? más grande o el más pequeño? En principio hay 2 y son iguales. Y se pueden meter uno de otro, mejor. Vale. Se bien. pueden meter como las muñecas rusas. Vale, para que te hagas una fenomenal. idea. Una buena idea. Yo os veo que estáis un poco dormidos. Los agujeros. Pues una vez que ya tenemos agujereado el cubo, lo ideal ahora para iniciar el proceso es tener un cubo más y agujerearlo. Joder, me está leyendo el pensamiento, pero ni que estuviera soñando. ¿Tienes la tapa también para poder ponerla? Pues el proceso es muy rápido, ¿vale? Lo que vamos a hacer es transformar toda la materia orgánica que generáis en casa en materia que luego se puede usar para las plantas o vuestro En abono. vuestro huerto en abono. Exactamente. Perfecto. Vamos a generar 2 tipos de abono. Bien. Uno líquido, una fracción líquida y una sólida. Bien. En este primer cubo, que es el que teníamos, gracias Perico, en este primer cubo lo que vamos a hacer es ir echando la comida y meteremos las lombrices para que se vayan Perfecto. comiendo. La fracción líquida irá abajo Bien. y la recuperaremos. Esa es muy fuerte, así que hay que diluirla En unas la- 10 veces antes de echarlo a las Perfecto. plantas. Una vez que tenemos la parte de arriba, las lombrices se lo irán comiendo. Cuando ya llenemos el cubo y quede como una altura aquí, lo que hacéis es invertís el orden y la tapa Perfecto. para que las lombrices bajen, dejáis la tapa abierta para que el sol entre y bajen. Perfecto. Y ya en el segundo cubo empezáis a volver a repetir el proceso de añadir comida troceada. Bueno, es muy fácil. Y ya está, es muy simple. Hay que ir viéndolo con la tapita cerrada para que no huela. Y nada, si tenéis más problemas, viene muchísima información por internet y podéis buscarlo. Me parece genial. En la página del Pues, General hay también información y algún artículo muy muchísimas interesante. gracias, señor Lombricero. Ha sido un placer. Para Muchas cuando ustedes gracias. quieran. Gracias, gracias. ¡A su servicio! ¡Super Lombricero! Uf, qué sueño me he echado. Oye, te has quedado dormidito, ¿eh? Uy, qué sueño he tenido más raro. ¿Y eso? Pues recuerda que estábamos hablando el otro día de los restos vegetales de casa. Sí, la bolsa famosa. Pues mira tú por dónde, que vamos a hacer un vermicompostador. ¿Qué? ¿Un vermiqué? Un compostador con ayuda de lombrices. Ya verás.